Bienvenidos una tarde más al Museo Arqueológico Nacional. En esta ocasión les proponemos un título muy sugerente, La señora del Marfil, de Valencina. Indudablemente, los restos humanos son una magnífica evidencia para aproximarnos a las reconstrucciones del pasado. Si ya el estudio osteológico había proporcionado numerosas sorpresas en los últimos años, la aplicación a la arqueología de nuevas técnicas nos sigue proporcionando datos cada vez más fiables y nuevas sorpresas. Claro que sorpresas es a lo que nos tiene acostumbrados el yacimiento de Valencina. Un enorme yacimiento que estuvo en funcionamiento alrededor de un milenio y que pudo desempeñar un papel de agregación y referencia para un amplio territorio. Pues en el año 2008 se descubrió a la sorprendente mujer de la que nos van a hablar a continuación y a la que nuestros invitados llaman la marchanta de marfil por la riqueza que presenta su enterramiento. Para hablar de ella tenemos esta tarde con nosotros a dos profesores de la Universidad de Sevilla, pero antes de presentárselos me gustaría felicitar también desde aquí a Miriam Luciáñez por su maravilloso dibujo de reconstrucción de Montelirio. Y bien, les presento en primer lugar a María Cintas Peña, que es profesora contratada doctora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de dicha universidad. Y la investigación de la doctora Cintas se centra en los orígenes y en el desarrollo de las diferencias de género y la complejidad social en la prehistoria reciente de la península ibérica, tema este que fue el tratado en su tesis doctoral. Sus estudios se han dado a conocer en distintos artículos en revistas de impacto, así como en capítulos de libro y en congresos nacionales e internacionales. Entre 2020 y 2022 ha desarrollado el proyecto WOMAM, Women, Men and Mobility, Understanding Gender Inequality in Prehistory, financiado por la Comisión Europea a través de las acciones Marie Curie. Su trabajo de investigación lo compagina con las tareas docentes, así como la gestión de la revista SPAL, de la que es actualmente secretaria. Y, por otro lado, el doctor Leonardo García San Juan, que es catedrático de esta universidad. El doctor San Juan viene desarrollando sus investigaciones sobre las sociedades ibéricas del Neolítico final a la Edad del Bronce desde hace 25 años. Sus principales intereses se centran en la complejidad social, en la monumentalidad, las prácticas funerarias y los paisajes megalíticos. Actualmente dirige proyectos de investigación en Valencina, Sevilla y en Antequera, como resultado de los cuales ha publicado medio centenar de artículos en revistas científicas indexadas, así como en monografías dedicadas a monumentos tan excepcionales como Montelirio y Menga. Entre 2015 y 2016 fue asesor científico para la candidatura de los dólmenes de Antequera a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ha sido, o es, miembro de comités científicos de la UISPP, Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, o el Shanghai Archaeology Forum de la Academia China de Ciencias Sociales. La Asociación Europea de Arqueología y los gobiernos estatales de España y de Portugal, así como los autonómicos de Valencia y de Andalucía. En el 2018 recibió el premio de la UISPP a la mejor monografía científica del año por sus investigaciones sobre Montelirio. En 2019 recibió la medalla de la Fundación Christian Anjan-Guelen de la Academia Francesa de las Buenas Letras y en el 2020 el Premio Carlomagno de la Universidad de Sevilla como investigador más destacado de la rama de Humanidades. En 2023 ha ocupado la cátedra honoraria de Johanna Mestorf de la Universidad de Kiel en Alemania y ha recorrido el mundo dando conferencias, dando a conocer sus investigaciones. Y esta tarde pues, los tenemos a los dos con nosotros para hablarnos de este interesante yacimiento. Pues muchísimas gracias, Ruth, por tu presentación y, por supuesto, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional pues, por amablemente y con tanta hospitalidad invitarnos a presentar aquí investigaciones recientes del sitio arqueológico de Valencina de la Concepción Castilleja de Guzmán. También en los últimos años hemos dado alguna que otra conferencia aquí sobre las investigaciones que hacemos en los dólmenes de Antequera y la verdad es que, bueno, pues sinceramente muchas gracias porque veo que desde el MAN hay siempre mucho interés y mucha atención a las investigaciones que se realizan en estos sitios que están aportando pues, novedades creo que bastante interesantes en relación con muchos temas, la monumentalidad en la prehistoria, la organización social en la prehistoria, la complejidad social temprana
o como es el caso del estudio que presentamos hoy, del descubrimiento que presentamos hoy, o de los avances, quizás mejor dicho, que presentamos hoy, pues también dentro del contexto de la arqueología de género y de la historia de las mujeres en la prehistoria, ¿no? Y de la, bueno, pues podríamos decir la posición social o la realidad social de las mujeres en la prehistoria reciente. Así que muchísimas gracias, como digo, a Ruth, a la directora actual, a Isabel Izquierdo, al director que se ha jubilado hace poco, Andrés Carretero, que fue quien también nos invitó originalmente, y a Mercedes Fonseca, ¿verdad?, que es con quien hemos tenido la interlocución y amablemente nos ha ayudado a organizar esta conferencia. Bueno, como ha dicho Ruth, el título de esta charla es Mujeres y poder en la prehistoria, la señora del marfil del megasitio de la Edad del Cobre de Valencina. Como la conferencia la damos un poco a la limón, Marta y yo, pues nos hemos repartido el trabajo. Yo voy a hacer una introducción un poco general al contexto de este descubrimiento, a pues, la problemática o los problemas científicos que nos ayuda a intentar resolver o a avanzar en resolver, y al contexto general, al contexto arqueológico general del estudio y del avance que es el sitio o el megasitio de Valencina de la Concepción Castilleja de Guzmán. Diré de antemano, bueno, hubo una conferencia también dedicada a Valencina de los colegas del Instituto Arqueológico Alemán y de la Universidad Autónoma de Madrid aquí hace unos meses. No sé si alguno de ustedes ya asistió a esa charla, pero este sitio ocupa 2 municipios que se encuentran en las proximidades de la ciudad de Sevilla, en una comarca que se denomina el Aljarafe, que está en el área metropolitana de Sevilla, y aunque el nombre oficial del sitio, puesto que ocupa 2 municipios, es Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción Castilleja de Guzmán, como el nombre es un poquito largo, pues para abreviar y simplificar en las publicaciones y en las presentaciones solemos decir simplemente Valencina. Pero tengo que explicar esto porque si no los vecinos y la gente de Castilleja de Guzmán se enfadan mucho, ¿eh? Y de hecho el descubrimiento que presentamos hoy aquí es de la zona del yacimiento que está en Castilleja de Guzmán, no en Valencina. Así que bueno, ahí hay una pequeña paradoja. Bueno, realmente para los prehistoriadores, nosotros somos prehistoriadores, es infrecuente poder hablar de personas en la prehistoria. Quizás a algunos de ustedes les parezca un contrasentido esto en principio, pero digo esto porque resulta a menudo muy difícil, lo más normal es que resulte muy difícil hablar de individuos y de biografías individuales. Evidentemente, como no tenemos escritura que nos aporte documentación, en la prehistoria no conocemos los nombres de la gente, no conocemos qué nombres se daban, no conocemos los nombres de los colectivos, de los grupos sociales, de los grupos étnicos. Ahí, vamos a decir, la historia en ese sentido es un poquito, la prehistoria es un poquito anónima siempre. Y además de anónima, tiende a ser más colectiva que individual. Es decir, solemos estudiar más colectivos, grupos, comunidades, conjuntos de asentamientos que personas. Sin embargo, hay casos excepcionales, ¿no? Evidentemente, pues se me ocurre el caso del famoso Otzi, la momia, el hombre de hielo, encontrado en Austria, aunque luego se demostró que se había encontrado en Italia realmente, ¿no? Porque aquello dio lugar a una delimitación de las fronteras ex novo entre Austria e Italia. Un descubrimiento muy importante que además data aproximadamente de la misma época que Nuestra Señora del Marfil, de finales del cuarto milenio, y que es una momia, es la momia de un individuo, de un hombre, que se congeló a 3.000 metros de altura en los Alpes hace algo más de 5.000 años. Entonces, en casos especiales como eso, pues tenemos datos abundantes y detallados para hablar de una persona, de su biografía, de sus circunstancias, quizás las circunstancias de su muerte o de su existencia, y quizás de su posición social también y de sus logros, vamos a decir, sociales. Pero en España, por lo general, no tenemos momias congeladas de hace 5.000 años, ¿no? De hecho, son muy escasas estas situaciones. Entonces, con esta mujer, con la señora del Marfil,
pues se da una circunstancia un poco especial, porque el contexto arqueológico es muy rico, permite, a través de la investigación que hemos realizado ya durante prácticamente 10 años, decir cosas con un relativo nivel de detalle sobre ella como persona y sobre su biografía y sobre su situación social, y eso además nos abre unas ventanas y unas perspectivas nuevas para entender este periodo, la organización social en este periodo y sobre todo la realidad social y la posición social de las mujeres en este periodo, un tema que era muy desconocido, por no decir casi totalmente desconocido hasta la fecha, ¿no? Así que, bueno, eso es un aspecto, digamos, de esta presentación que es especial, ya digo, en el sentido de que podemos hablar de una persona en concreto. Y la conferencia se centra en una persona que vivió hace aproximadamente unos 4.900 o 4.800 años. Bueno, para dar un poco de marco a esto, a mí me gustaría decir unas palabras sobre la complejidad social temprana. La complejidad social temprana es un fenómeno de amplio alcance que es muy determinante y muy influyente en cómo ha sido la evolución social y cómo ha sido la evolución histórica de las sociedades humanas en los últimos miles de años, ¿no? Y concretamente me gustaría hablar de la complejidad social temprana en el Neolítico. Esto es a modo de introducción, vamos a decir, ¿no? Bueno, la realidad histórica del ser humano como especie y como animal social empieza a transformarse de una forma muy radical hace unos 10.000 años, cuando empieza un periodo nuevo geológico denominado Holoceno, un periodo que toma su nombre del griego, como tantas cosas en la ciencia, del griego holos y del griego kainos, que quiere decir el todo reciente, y que también es conocido con otras denominaciones como flandriense o periodo posglacial. En general es un periodo geológico reciente, último, actual, que comienza pues, entre hace 10.000 y 11.000 años antes de nuestra era. Entonces, este periodo lo que tiene de importante es que introduce unas condiciones climáticas a nivel global en todo el planeta Tierra de mayor calidez y supone la desaparición o la reducción drástica de los grandes casquetes glaciares que habían existido en el periodo glacial anterior. Eso provoca una serie de cambios medioambientales importantes como el ascenso del nivel, etc. Bueno, por supuesto, esto es interesante a nivel de la influencia del clima en la evolución de la vida en el planeta y concretamente de las sociedades humanas, ¿no? Pero no nos vamos a detener mucho en eso. Lo que sí es importante es que el Holoceno inmediatamente genera unas nuevas condiciones biológicas, medioambientales y materiales en varias regiones del planeta que van a dar lugar a transformaciones muy decisivas. Estas transformaciones decisivas las conocemos como neolitización. Es el comienzo del periodo neolítico. El periodo neolítico originalmente se definía en base a la tecnología, y es lo que quiere decir la palabra neolítico, nueva piedra o piedra nueva. Y se ha caracterizado tradicionalmente pues, porque se producen innovaciones tecnológicas, como es el caso de la piedra pulimentada o la cerámica. Pero realmente luego, en las últimas décadas, se ha comprobado que esto, aunque es interesante y es importante, es muy secundario la cuestión tecnológica frente a otros cambios de carácter más económico y más social que se producen con la neolitización y que sí que van a ser realmente trascendentes, porque suponen una transformación muy profunda de la forma de vida del ser humano anterior, que es una forma de vida cazadora y recolectora, ¿no? De la que hemos conocido durante todo el Paleolítico. Entonces, con la neolitización comienza la agricultura y la domesticación de animales, se produce un fenómeno muy importante que es el origen de la acumulación de recursos. Las sociedades de cazadores y recolectores por lo general no acumulan cosas. En cambio, a partir del Neolítico esto se va a convertir en un fenómeno social de primer orden. Se produce un fenómeno de sedentarización, donde las sociedades de cazadores y recolectores han sido muy móviles y vivían temporadas en un sitio, temporadas en otro sitio. A partir de la neolitización, los grupos humanos se estabilizan en un sitio o, aunque haya cierta movilidad residencial,
tienden a estar mucho más tiempo en un sitio. Y eso genera también sus propias dinámicas, como por ejemplo de territorialización, de apropiación de recursos, de la tierra, del agua, de los recursos productivos más importantes. El crecimiento demográfico es otro factor importantísimo que se asocia al origen del Neolítico. Las sociedades neolíticas se van a poder permitir hacer una cosa que las sociedades de cazadores y recolectores no se habían permitido hacer nunca, que es tener muchos niños. Y la doctrina o la estrategia reproductiva de las sociedades neolíticas en ese sentido va a ser una innovación total. El ser humano va a empezar a tener muchos niños y con eso la población humana va a empezar a aumentar mucho. No de una manera inmediata, pero sí en un proceso que gradualmente en 10.000 años nos ha llevado a tener una población de 8.000 millones de personas en el planeta, que es una población, podemos decir, exagerada, ¿no? Y con visos de continuar creciendo. Podemos decir casi que las sociedades neolíticas no se ponen límites en cuanto a cuántos niños tener, mientras que las sociedades de cazadores y recolectores habían sido muy estrictas con sus sistemas de natalidad y solían tener muy pocos hijos. Excuso decirles que estas estrategias reproductivas nuevas del Neolítico, para las primeras que tienen unas consecuencias muy directas son para las mujeres, porque evidentemente la mujer se convierte en muchos casos en un elemento reproductivo fundamental para la sociedad y estrictamente en eso. Por supuesto, el Neolítico deriva en una organización sociopolítica más compleja, porque donde hay excedente y recursos extra, inmediatamente hay unas necesidades de gestión. Y estas necesidades de gestión van a abrir un terreno, podemos decir, desconocido hasta entonces para el ser humano, que es el de la política. Empieza la política, empiezan los sistemas políticos. Las sociedades empiezan a organizarse para decidir qué se hace con los recursos, cómo se invierten, en qué se usan, quién lo decide y cuáles son las prioridades. Esto las sociedades de cazadores y recolectores no habían tenido este problema nunca anteriormente. Con esto también viene una mayor desigualdad social. Van a empezar a existir ricos y pobres. En las sociedades de cazadores y recolectores, salvo excepciones, por lo general casi todo el mundo era más o menos igual y no existían diferencias significativas de riqueza, porque es que no había riqueza realmente, nadie tenía mucho. De hecho, en las sociedades de cazadores y recolectores, el egoísmo, vamos a decir, es una cosa que está muy mal vista. A partir del Neolítico ya no va a estar tan bien vista. En fin, todo esto son cambios muy importantes, podemos añadir unas religiones más complejas y un creciente impacto antropogénico también en la naturaleza. Todo esto es lo que podemos decir caracteriza a las sociedades neolíticas y todo esto es el contexto del fenómeno del que nos habla la señora del Marfil, y este personaje, esta persona de hace 4.800 años de la que vamos a hablar. Bueno, todo esto, ya a principios del siglo XX, Gordon Childe, un prehistoriador muy conocido, pues lo definió de forma genérica como la revolución neolítica, una revolución que evidentemente fue una revolución lenta. El Neolítico tardó 3.000 años en extenderse por Europa. No es una cosa que ocurriese en unos meses. Es un proceso gradual, pero es un proceso sin retorno. El proceso de neolitización, una vez que ocurre, ya no hay marcha atrás. Y esto es lo que nos demuestran pues, en los últimos 10.000 años de historia. Bueno, podemos ver entonces que este fenómeno, este proceso el surgimiento del Neolítico y las sociedades neolíticas nos deja un legado importante. Por citar algunos, la deforestación, las enfermedades zoonóticas, las epidemias y las pandemias y adaptaciones biológicas, como por ejemplo la tolerancia a la lactosa entre los adultos. No sé si entre el público asistente habrá alguien que tenga intolerancia a la lactosa, pero vamos a decir, la intolerancia a la lactosa es lo normal en los seres humanos, porque no hay casi ninguna especie, no hay ninguna especie de mamífero donde los adultos sigan mamando leche de sus madres. Los seres humanos somos los únicos que consumimos leche de adultos. No consumimos leche de nuestra misma especie, consumimos leche de vaca o leche de cabra,
pero esto es una cosa un poco atípica, ¿no? Y es una cosa de economía neolítica, porque los neolíticos se dieron cuenta de que la leche es un recurso nutritivo muy importante y empezaron a explotarlo mediante los derivados lácteos, el yogur, el queso, etc. Bueno, si hablamos de deforestación, pandemias o, por ejemplo, crecimiento demográfico, yo creo que todo esto a ustedes les sonará de algo, ¿no? Cualquier telediario que pongamos cualquier día va a haber noticias relativas a estas cosas. Las enfermedades zoonóticas, por cierto, son las que el agente patógeno salta de un animal a un ser humano. ¿Le suena de algo? Pues esto empieza a pasar en el Neolítico porque los seres humanos empiezan a vivir de una forma muy estrecha con los animales. Los cazadores y recolectores, bueno, no tienen la vaca allí abajo de la cabaña, ¿no? O el cerdo, o las cabras, como hacen los neolíticos y los campesinos. Entonces, esta proximidad es lo que facilita, por ejemplo, una de las primeras enfermedades zoonóticas documentadas es la tuberculosis, que se piensa que es un salto de un virus de los bóvidos a los seres humanos. Así que, bueno, algún día quizás podemos debatir si el neolítico fue una buena idea. Esto yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Vosotros pensadlo y ya me decís la respuesta que os parezca, pero hay cosas buenas que nos lega el Neolítico y cosas no tan buenas, ¿no? Bien, como parte de todo esto está el fenómeno en el que nosotros nos queremos centrar hoy, que es el de la complejidad social temprana. A partir del desarrollo de la economía productora, todas estas sociedades se van a hacer más complejas, ¿no? Y voy a usar las palabras de un historiador, John Haldon, que publicó un libro excelente sobre el origen del Estado, que me parece que recoge muy bien esta idea. John Haldon dice: sin excedente productivo no hay movimientos en la concentración y expresión del poder y no hay saltos cualitativos en las relaciones económicas. Sin excedentes productivos realmente, pues no hay política, no hay poder. El poder lo tiene quien maneja los excedentes productivos. Eso empieza a ser así en el Neolítico y sigue siendo hoy igual, ¿no? Bueno, pues instituciones políticas, formas de liderazgo, desigualdad social, fenómenos como la propiedad privada, la riqueza o la herencia, que no existen entre los cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores no tienen nada que legar a sus hijos, o si acaso unos utensilios líticos, pero bien poca cosa. No tienen grandes posesiones ni grandes legados que ofrecer. De hecho, el problema de la herencia es un problema para las primeras sociedades neolíticas. Empieza a ser cómo se establecen las reglas de herencia, quién hereda la riqueza de una familia o de un grupo. Y cada sociedad va a ir estableciendo sus reglas. En algunas sociedades, por ejemplo, heredan los primogénitos y los segundos y los terceros se quedan sin nada. En otras se divide. Esto es un fenómeno muy neolítico también. La territorialidad, por no decir la competición o el conflicto. Cuando se produce un crecimiento demográfico, se produce un incremento de la densidad de población. Y donde hay más gente, es más fácil tener conflictos. Los cazadores y recolectores viven en un mundo muy vacío, donde hay pocas posibilidades de toparte ahí con alguien antipático. En cambio, los neolíticos están ya empezando a ocupar todo el sitio, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos son lo que conocemos como complejidad social temprana. Bueno, este fenómeno, el neolítico, aquí, a la península ibérica, llega desde fuera. Es un fenómeno que conocemos como secundario, no es prístino, en el sentido de que no se origina aquí de primera mano. Las primeras especies de animales y plantas domesticadas, el cerdo, la vaca, la cabra, la oveja, el trigo, la cebada, los guisantes, las habas, llegan desde fuera. Y es un proceso que es de carácter, digamos, mediterráneo y, según parece, bastante litoral. Bueno, hay un debate sobre cuáles son los mecanismos que dan lugar a esto, pero lo cierto es que la distribución de estas especies domésticas y de la vida neolítica es muy rápida. Prácticamente en la península ibérica, desde Cataluña hasta Lisboa, en un sentido noreste, suroeste y luego hacia el noroeste, se producen unos 150 o 200 años, que es muy poco tiempo para las condiciones, digamos, de tecnología de transporte que existen en esta época.
Es un fenómeno que se expande relativamente rápido. Bueno, y aquí podemos insertar en toda esta problemática de las primeras sociedades complejas el sitio o el megasitio de Valencina de la Concepción, que es un sitio que estrictamente, vamos a decir técnicamente, no lo denominamos neolítico, lo denominamos calcolítico o de la edad del cobre. Pero si me permiten la licencia, esto es un poco de tecnicismo, ¿no? Porque en realidad los primeros siglos, sobre todo, del calcolítico, el cobre es una cosa, la metalurgia del cobre existe, pero es una cosa que no parece tener mucho predicamento, ni mucha circulación, ni mucha importancia económica. Y eso lo vemos en Valencina. Otras cosas son más importantes. Y en todo caso, la forma de vida de la edad del cobre es muy neolítica. Es muy neolítica. Podemos decir, son neolíticos que funden cobre y que utilizan utensilios de cobre, pero nada más. Nos sirven de ejemplo. Bueno, pues hacia el siglo 33 a.C., en torno a 3200, cuando ya en la península ibérica el neolítico lleva 2000 años y los neolíticos, la vida neolítica ha ido avanzando, ¿no? Ya estamos en lo que se conoce como neolítico final o neolítico tardío, pues empezamos a ver fenómenos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Y el sitio de Valencina es un buen ejemplo de esto, de estos fenómenos. Como he dicho antes, Valencina se encuentra muy cerca de la ciudad de Sevilla. Quizás lo más relevante sea saber que la geografía de este lugar hace 5000 años era muy distinta de cómo es en la actualidad. Actualmente la desembocadura del Guadalquivir, que pasa por Sevilla, pues está a unos 100 kilómetros de Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda. Sin embargo, hace 5000 años el río Guadalquivir desembocaba a unos 11 kilómetros más arriba de donde está Sevilla ahora. Es decir, desembocaba a unos 115 kilómetros tierra adentro con respecto a donde desemboca hoy. Y por tanto, lo que es hoy día el entorno de la ciudad de Sevilla era un entorno litoral y de desembocadura de ríos. Ahí desembocaban varios ríos. Bueno, esto es una reconstrucción artística aproximada. No es realmente de la época, estoy haciendo un poco de trampa, pero creo que les puede servir para hacerse un poco una idea del concepto. Lo interesante de esto es enfatizar que en este momento, en torno al siglo 33, las sociedades neolíticas de esta región aquí encuentran unas condiciones ecológicas y naturales óptimas, realmente muy buenas y muy adecuadas para su forma de vida, porque incluye recursos de todo tipo, incluye recursos marinos, incluye recursos agrarios importantes, porque el suelo es bastante fértil en todo el entorno, e incluye recursos minerales y abióticos, como se les denomina, y recursos forestales en Sierra Morena, que se encuentra a unos 30 o unos 40 kilómetros. Entonces, todo esto va a tener un poquito que ver, o bastante que ver, con el desarrollo de la complejidad social temprana, tardoneolítica y calcolítica en Valencina a partir de esta época. Y eso lo vemos en muchos elementos del registro arqueológico de Valencina. Nosotros, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo hemos estudiado bastante las tumbas en Valencina, porque nos parecen que son un indicador muy importante para entender a las sociedades prehistóricas. No son el único indicador, por supuesto, pero aportan una serie de datos muy importantes. Los primeros registros que tenemos en Valencina, los más antiguos de actividad humana, son funerarios, lo cual en sí es interesante y plantea unos problemas o plantea unas cuestiones interesantes a resolver en torno al origen de la frecuentación o de la presencia humana en este sitio. Pasado el tiempo, en unos pocos siglos, vamos a decir, la actividad en este yacimiento, en este sitio, va a coger velocidad, entre comillas, y empiezan a construirse unos monumentos megalíticos extraordinarios, como es el caso de La Pastora, que ven aquí en la fotografía, o como es el caso de Matarrubilla, en esta otra fotografía, que tiene una pila de piedra muy especial que estamos estudiando ahora también en la cámara, ¿no? También es el caso de Montelirio y también es el caso de la tumba de la Señora del Marfil. Y voy a terminar. En 2008 se realizan en el sector sureste de Valencina unas grandes excavaciones
próximas a la localidad de Castilleja, que es la que ven aquí en las fotos, todo ese caserío es de Castilleja, y se descubren unas 135 estructuras prehistóricas, calcolíticas. De esas 134 estructuras, la mitad aproximadamente son funerarias, es decir, tienen restos humanos. La otra mitad no tienen restos humanos. Probablemente son estructuras de carácter votivo, son estructuras de carácter ritual realizadas con la intención de llevar a cabo ofrendas a los antepasados o a las fuerzas, digamos, que presiden la cosmovisión de estos grupos sociales. En esta excavación, en este contexto, el PP4 Montelirio, se hace el descubrimiento de la tumba de lo que posteriormente hemos conocido como, o hemos denominado, la marchanta de marfil. Primero, a ver, esto lo va a explicar Marta mejor no lo explico yo. Hemos cambiado un poquito la denominación de esta persona con el tiempo porque también ha cambiado su sexo, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiarle. Este plano pueden ver el reparto, digamos, o la distribución de las estructuras del PP4 y algunos ejemplos de esas 130 y tantas estructuras que aquí se han encontrado. Una de estas tumbas, quizás la más destacada, es la de la Señora del Marfil, de la que hablamos hoy. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la segunda parte de esta conferencia compartida, me gustaría también agradecer, aunque sea rápidamente, igual que ha dicho Leo con anterioridad, al Museo Arqueológico Nacional la posibilidad de hacer esta presentación y también a ustedes su presencia aquí en esta tarde un poco lluviosa quizá, y que espero que les resulte interesante. Bueno, en esta segunda parte de la conferencia, como acaba de comentar Leo, yo me voy a centrar en la estructura 10.042, 10.049, que es la que pueden ver ahí en primer plano. No sé si se ve el puntero, sí. Y que es la que va a ser la protagonista un poco de esta conferencia. En la segunda parte, y más brevemente, hablaré también un poco de la que ven al fondo, el Tolos de Montelirio, porque también tiene cierta importancia en la idea que queremos transmitir un poco en esta presentación. Bueno, si hacemos un zoom en esa zona, esta estructura 10.042-10.049 se localiza en el centro del sector denominado PP4 Montelirio, que es el que comentaba Leo con anterioridad. Como pueden ver ahí, es una estructura que consta de un primer corredor que desemboca a su vez en una cámara llamada por el excavador en su momento 10.042, que da lugar a un segundo corredor y a una segunda cámara llamada 10.049, por eso el nombre de la estructura. Es una estructura megalítica de tipo tolos que tiene una longitud aproximada, para que se hagan un poco una idea de las dimensiones, de unos 20 metros, desde el inicio del corredor hasta el fondo de la cámara. Bueno, en esta gran estructura megalítica se encontraron los restos en la primera cámara, la 10.042, de unos 4 individuos bastante alterados, y en la segunda cámara de un único individuo, que es el individuo del que hablaremos, es el protagonista un poco de esta conferencia. Lamentablemente, para esa segunda cámara, a pesar de que lo hemos intentado hasta en 9 ocasiones diferentes y con piezas con muestras diferentes, no contamos con ninguna datación radiocarbónica, todas fueron muestras fallidas por falta de colágeno, con lo cual no podemos saber exactamente cuándo fue el momento de la muerte de este sujeto. Sí tenemos, sin embargo, 2 dataciones en hueso humano de restos pertenecientes a la primera cámara, a la 10.042, que nos darían una fecha aproximada, como ven ahí, de entre el siglo XXIX a siglo XXVII aproximadamente antes de Cristo. Bueno, si nos acercásemos un poco más a esa segunda cámara, ven que tiene un corredor bastante más corto que el primero y una cámara de en torno a 2 metros, 2,1 metros de diámetro, todo ello revestido de lajas de pizarra. Nada más entrar en el corredor, nada más pasar el corredor y entrar en la cámara a mano derecha, pueden adivinar un poco, aunque la foto está un poco oscura, los restos de este individuo. Si nos acercásemos, veríamos algo así, ¿no? ¿Quién era esta persona o quién es este sujeto? Es precisamente el objeto de esta conferencia, ¿no? Pueden ver ahí en primer plano los restos óseos de un individuo que está en decúbito lateral derecho, es decir, está sobre su lado derecho, tiene las extremidades inferiores o las piernas flexionadas al nivel de las rodillas y las extremidades superiores, los brazos, flexionados aproximadamente en un ángulo de unos 90 grados.
Bueno, sabemos, según el estudio antropológico que se realizó en su momento, que este individuo era un individuo probablemente masculino y que habría muerto entre 18 a 25 años de edad aproximadamente. También este estudio antropológico permitió identificar algunos episodios patológicos, como por ejemplo algunos episodios de malnutrición infantil, periodontitis o artritis, lo que nos indica pues, que no tuvo una vida necesariamente muy fácil en ese sentido, ¿no? Además de esta información que tenemos un poco, digamos, demográfica o bioarqueológica básica, también se han hecho a lo largo de estos años pues, toda una serie de análisis distintos, entre ellos isótopos de estroncio, de carbono y nitrógeno o análisis genético, que nos informan sobre el hecho de que este individuo en principio era un individuo local, no tenía una procedencia foránea, digamos, ¿no? Que habría consumido una dieta fundamentalmente terrestre a lo largo de su vida y que pertenecía a un haplogrupo denominado H, que es uno de los más frecuentes en el continente europeo. Bueno, junto con esos análisis también se han hecho otros análisis en hueso de mercurio para verificar posibles niveles de mercurio en hueso y se ha identificado que este individuo pues, había tenido niveles elevados de mercurio incorporados en su cuerpo ante mortem, es decir, no en el momento de la muerte, ni tampoco posteriormente, y que quizá tendrían aparejado algunos problemas de salud. Si nos da tiempo, volveremos sobre esto un poco después. Bueno, esa es la información que tenemos, digamos, bioarqueológica, referente un poco al perfil biográfico de esta persona, ¿no? ¿Con qué fue enterrada esta persona o este sujeto? El ajuar que se encontró en esta tumba pues era un ajuar muy excepcional, compuesto por una serie de objetos, todos ellos bastante singulares, algunos de los que pueden ver ahí distribuidos en ese diseño gráfico hecho por Miriam Luciáñez Triviño. Por ejemplo, pueden ver que decorando alrededor de su cabeza se disponía una defensa de elefante africano, fragmentada en tres grandes trozos, y otra decena, 10-11 artefactos de marfil. Por ejemplo, pueden ver arriba un peine de marfil o un pequeño cuenco con una decoración ajedrezada también de marfil, una daga de sílex, aquí a la izquierda, en la esquina superior izquierda, con un pomo de ámbar procedente de Sicilia, un gran conjunto de láminas de sílex, muy características de este periodo, y un gran plato de borde almendrado a su espalda. Recientemente hemos sabido que en ese plato de borde almendrado, según el análisis de residuos, se habría depositado algún tipo de aceite de cannabis, aunque esto bueno, pues está todavía por publicar, pero es un dato que tenemos, ¿no? Junto con eso, además de que sobresale un poco la presencia de materias primas exóticas como el ámbar o como el marfil, también llama la atención, volviendo un poco también a lo que decía Leo previamente, la ausencia de metal. Lo único que se encontró en este contexto fue un pequeñísimo punzón de cobre, que pues parece que el metal no es una cosa, digamos, muy relevante en este momento. Todo el conjunto, tanto el cuerpo como los objetos, aparecieron fuertemente impregnados de polvo de cinabrio, un pigmento rojo que se habría utilizado como parte quizá del ritual. Bueno, aquí les he puesto a continuación simplemente algunas fotografías de esos objetos, porque creo que en el gráfico se entiende la distribución, pero no se aprecia bien la calidad de esos objetos. Aquí tienen la defensa de elefante, la daga de sílex a la izquierda, el pomo de ámbar a la derecha, o el plato de borde almendrado con los restos de aceite de cannabis. Bueno, esta estructura, como pueden imaginar, pues es excepcional por varios motivos, ¿no? Hemos dicho que está localizada en el centro del sector PP4, es una estructura megalítica, en su segunda cámara solamente hay un individuo, este individuo además está acompañado de toda una serie de objetos excepcionales todos ellos, singulares todos ellos, pero por si esto fuese poco, pues no es lo único que se encontró en esta tumba. Lo que les he mostrado realmente es el nivel inferior de la tumba, unos 20 centímetros aproximadamente sobre ese nivel. Se identificó otro nivel estratigráfico, que es el que tienen en la diapositiva en esta parte superior, en donde pues no había restos óseos. Es un nivel con una serie de objetos también bastante espectaculares, que ahora explicaré al menos brevemente, pero en donde no se recuperó ningún tipo de resto óseo. Es decir, no es una tumba, sino que pensamos que es una ofrenda realizada por las personas tiempo después de la muerte de este sujeto, en honor, digamos, en conmemoración a la persona que sabían que estaba debajo. Bueno, en este nivel superior
También había, como les decía, una gran cantidad de objetos. Entre ellos destacan 2 grandes platos completos que tienen en la parte inferior izquierda de borde almendrado, igual al que estaba en el nivel inferior, y 2 mitades de otros 2. Otra vez un conjunto, 38 grandes láminas de sílex, las que tienen aquí arriba. De nuevo algunos objetos de marfil, otra defensa de elefante, en este caso de elefante asiático, no africano, y en este caso decorada. Y también algunos otros objetos de marfil, como por ejemplo una empuñadura de una daga de cristal de roca fabricada en una única pieza, que es un objeto completamente excepcional, no en la prehistoria ibérica, sino en la prehistoria universal, acompañado además de lo que pensamos podría haber sido una especie de funda fabricada en marfil y un conjunto de unas 90 cuentas aproximadamente de madreperla, que quizá habrían funcionado a modo de decoración de ese mango de marfil. En el centro, finalmente, se recuperaron restos de una cáscara de huevo de avestruz. De nuevo aquí tienen algunas fotos un poco más ampliadas de la defensa de elefante decorado. A la izquierda la cáscara de huevo de avestruz o a la derecha el puñal de cristal de roca con ese mango de marfil con una decoración muy compleja y también a la derecha con lo que serían los restos de la funda. Bueno, creo que a nadie se le escapa que es una tumba excepcional, ¿no? Es una tumba excepcional de una persona excepcional, sin duda, ¿no? Pero es difícil a veces valorar cuánto de excepcional es esta persona, ¿no? Con relación a qué exactamente, ¿no? Entonces, bueno, para intentar responder un poco a esta pregunta y poner el hallazgo en contexto, realizamos hace unos años un estudio comparativo que fue publicado en ese capítulo del libro que tienen ahí, Definiendo las élites, un análisis comparativo del rango social en la Edad del Cobre ibérica, en donde recopilamos información perteneciente a un conjunto de 1.723 individuos de este mismo periodo. En ese análisis, que tenía en cuenta distintas variables, entre ellas pues, cultura material, tipo de estructura, elementos asociados, etc., pues este sujeto se reveló, en la conclusión un poco, como el sujeto más destacado, asociado a la construcción arquitectónica más destacada y con la cultura material más destacada de toda la península ibérica, de todo el calcolítico ibérico, no solamente del yacimiento de Valencina, ¿no? Bueno, quizá esta persona era lo que se denomina a veces antropológicamente un big man o un gran hombre, un líder de una de estas comunidades incipientes. Les he puesto ahí debajo una definición de Marshall Salins, un antropólogo muy conocido, en donde pues, explica que esta idea de big man o esta idea de gran hombre pues, hace alusión a aquel que puede crear y usar relaciones sociales que le dan una influencia sobre la producción de otros y la capacidad de desviar un exceso de producto. Volviendo de nuevo a la idea que comentaba Leonardo previamente, ¿no? De que hace falta que haya un excedente para que haya una posición social distinta, ¿no? Bueno, un big man es aquella persona, además, en estas sociedades que no son cazadoras-recolectoras, que no son igualitarias, pero que tampoco son estatales, de hacer alusión a personas que se diferencian del resto por méritos propios, por un carácter que se denomina adquirido y no adscrito, es decir, no heredan una posición por linaje, por su pertenencia a una familia concreta, sino por lo que son capaces de hacer en vida, ¿no? Bueno, esto estaba un poco así, hasta que hace un par de años, así me refiero a que evidentemente es una tumba espectacular, es un líder, ¿no? Una figura relevante de la Edad del Cobre ibérica, del yacimiento de Valencina, por supuesto, pero hace un par de años, en el marco de una colaboración un poco más amplia con Fabian Kans y Catarina Ribey Salisbury, a quienes pueden ver ahí en esa fotografía, Fabian Kans de la Universidad de Medicina de Viena y Catarina Ribey Salisbury de la Academia de Ciencias de Viena, pues decidimos enviar una batería de muestras de individuos pertenecientes a este sector, al PP4 Montelirio, para aplicar una técnica bastante novedosa que lo que hace es determinar el sexo a partir del análisis de péptidos en el esmalte dental. Es una técnica que se está demostrando muchísimo más eficaz para determinación sexual que el ADN, también lo identifica el sexo de forma cromosómica, es mucho más barata, no destruye la muestra y además no tiene tantos problemas de contaminación. Entonces, pues nos parecía ideal para los contextos que teníamos, mandamos una serie de muestras, entre ellas
una pieza dental de este sujeto, probablemente masculino, ¿no? de esa tumba. Es la foto que no sé bien por qué no sale, no se ve bien en la presentación, una pieza dental, el primer incisivo. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa al recibir los resultados cuando nos dijeron que la muestra no era de un individuo masculino, sino que era de un individuo femenino? Claro, al recibir esta información nos quedamos un poco en shock, ¿no? No esperábamos una confirmación simplemente, ¿no? Pues un individuo masculino y ya está, ¿no? Pero queríamos estar completamente seguros de ello, así que decidimos enviar una segunda muestra. Y les dijimos, bueno, a ver si efectivamente esto es así, no vaya a ser que sea pues, un problema, que sea algún tipo de error, ¿no? Que se haya transferado alguna muestra, que haya habido alguna confusión en el laboratorio, o en fin. Mandamos esa segunda muestra y se hicieron los resultados del análisis de nuevo y nos dijeron que era una muestra femenina, le hicieron una segunda medición además y era una muestra femenina. Es decir, no hay lugar a dudas en ese sentido en que el individuo enterrado en esa cámara 10.049, en el nivel inferior, pues no es un hombre, sino es una mujer, ¿no? Esto no sé por qué no funciona. Y a esta mujer, a quien le hemos dado el nombre de la Señora del Marfil, como decía antes Leo, por la asociación de los objetos de marfil tan importantes que hay en esta tumba. Evidentemente pensamos, como pensábamos previamente, pues que estamos ante un líder del grupo, una persona que ha adquirido su estatus diferente al del resto por méritos propios, no por una cuestión de herencia, quizá una persona pues, que era relevante para el grupo y cuya memoria además permaneció durante cierto tiempo porque tenemos ese nivel superior de ofrenda, ¿no? Bueno, aquí la ha representado, esta ilustración la ha hecho Miriam Luceñez Triviño y se la representa sentada hablando a una serie de personas en lo que pensamos quizá podría haber sido una escena de la vida cotidiana de este lugar, ¿no? Esta situación por sí misma, por supuesto, ya es muy interesante y excepcional, pero todavía es más interesante si añadimos un elemento, al menos rápidamente, a esta conferencia, ¿no? Esta conversación o debate que podamos tener ahora. Este segundo elemento, volviendo a la fotografía que teníamos al inicio, es el tolos de Montelirio, sobre el que voy a decir 4 cosas muy rápidamente. Este tolos de Montelirio es una estructura megalítica también, que tiene un largo corredor, como pueden ver ahí, una gran cámara, un segundo corredor y una segunda cámara más pequeña. Fue construido fue utilizado por las dataciones de hueso humano que tenemos. Sabemos que fue utilizado entre los siglos 29 y 28 aproximadamente antes de Cristo, antes de nuestra era, lo que podría hacerlo contemporáneo con el nivel superior del que habíamos hablado de la estructura 10.049. Es decir, cabe la posibilidad de que fuese coetánea las personas que hiciesen este enterramiento, que fuesen las mismas personas o que fuesen en el mismo momento aproximadamente en el que se realizase esa segunda ofrenda, lo que establece un vínculo entre ambas estructuras. Además de que existen otros argumentos de cultura material que quizá podemos comentar un poco luego, pero que no me da tiempo a explicar ahora, ¿no? Bueno, en este monumento se recuperaron los restos de 25 individuos, más uno que está en el túmulo. De esos 25 individuos, 3 se encontraban en el corredor, 20 en la gran cámara y 2 finalmente en la cámara pequeña. Aquí tengo una foto del corredor, bastante largo, muy angosto, de difícil acceso, y aquí tienen una fotografía de las 2 cámaras en proceso de excavación. El corredor acabaría aquí, esta sería la primera gran cámara y esta la cámara pequeña. Esa segunda cámara pequeña fue alterada en la antigüedad y el depósito aparecía completamente revuelto, todo triturado y machacado, con lo cual no fue posible por parte de quienes excavaron en su momento recuperar una información porque ya estaba perdida hacía mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, no sucedía lo mismo con la cámara grande, en donde el depósito estaba, digamos, relativamente intacto, ¿no? En esta cámara grande se encontraron los restos de 20 individuos. Según el estudio antropológico, esos 20 individuos habrían sido 15 de ellos al menos femeninos o probablemente femeninos, y los 5 restantes, por la preservación y el tipo de restos óseos que se encuentran, son indeterminados. Todos ellos eran individuos adultos.
todas estas mujeres. Y en todos estos casos los restos estaban en conexión anatómica, lo que indican que se interpretaron por parte de los arqueólogos como depósitos primarios. Es decir, de nuevo tenemos una estructura megalítica y de nuevo tenemos un grupo demográfico femenino, ¿no? Bueno, además de eso, toda esa gran cámara estaba cubierta por un pigmento rojo, tanto en los cuerpos como los objetos, como las paredes de la gran cámara, que eran lajas de pizarra, estaban fuertemente impregnadas de cinabrio, ese pigmento rojo. Aquí pueden ver todavía en la fotografía algunas evidencias pues, de ese color rojo. El análisis que se ha hecho a los restos óseos de algunos de estos individuos femeninos ha revelado también, como en el caso de la señora del Marfil, altos niveles de mercurio incorporados a lo largo de la vida de esas personas. En el caso de la cultura material asociada a estos sujetos, en el caso del ajuar, de nuevo tenemos gran importancia del marfil. Por ejemplo, tienen a la derecha algunos de los objetos recuperados, un peine, aunque tiene las púas rotas, pero esto sería un peine de marfil, o algunas bellotas pequeñitas de marfil. O a la izquierda lo que ven es el tronco, la parte superior del cuerpo de un individuo. Pueden ver las costillas, por ejemplo, la columna vertebral, parte de la mandíbula, un brazo, y alrededor de su cuello, todos esos círculos naranjas que se aprecian son grandes cuentas de ámbar que habrían formado parte de un collar. Bueno, además de esos objetos en marfil y en ámbar y otra serie de objetos que tampoco me da tiempo, porque la conferencia tampoco tiene como objeto eso, ¿no? No me da tiempo de mencionar, pero al menos sí creo que es importante hacer alusión a un tercer elemento en la cultura material asociada, y es que muchos de estos individuos femeninos aparecieron cubiertos de una gran cantidad de cuentas, lo que indica que quizás estaban ataviados con una especie de vestimentas fabricadas con miles de cuentas, pequeñísimas cuentas. De nuevo aquí hay un error con la foto, tenía que aparecer la escala, pero bueno, son cuentas muy pequeñas. En una estimación que se ha hecho a partir de su peso, se ha estimado que habría aproximadamente 250.000 de estas cuentas en este contexto. Estas características de la arquitectónica o de la cultura material y del perfil demográfico y una serie de elementos del depósito funerario llevaron a los investigadores de esta publicación, que es la monografía principal sobre este yacimiento, coordinada entre otras personas por Leonardo García San Juan, a que estas personas quizás fuesen especialistas vinculadas al mundo de lo simbólico o lo religioso, quizás sacerdotisas, desde luego personas preeminentes en su grupo social, que destacaban sobre el resto y que fueron enterradas pues, de una forma muy diferente a algunas otras estructuras que tenemos en Valencina. Llegados a este punto, quizá alguna persona podría aquí decir, bueno, evidentemente las tumbas son espectaculares, ¿no? Tanto una como la otra, podríamos hablar mucho rato, seguramente mucho más rato de cada una de ellas, pero bueno, no dejan de ser tumbas espectaculares como tantas otras tumbas espectaculares a veces que hay de mujeres, ¿no? Y efectivamente hay otras muchas tumbas espectaculares de mujeres. Por ejemplo, en la península ibérica recientemente se ha descubierto una tumba también bastante espectacular que pueden ver a la izquierda. En este caso es una sepultura de la Edad del Bronce, argárica. Se encontró en el yacimiento de la Almoloya, debajo de lo que se interpreta como una especie de sala palaciega, sala asamblearia, sala primer parlamento, también dicen sus investigadores, ¿no? Debajo de ese suelo se encontraron varias tumbas, entre ellas esta, que es una gran vasija cerámica, un pizos, donde se recuperaron los restos de dos individuos, como pueden ver ahí. Un individuo masculino, y un individuo femenino. Según los investigadores quienes han publicado el trabajo, la mayoría de los objetos se asociarían con el individuo femenino. Entre esos objetos sobresalen algunos elementos de plata, especialmente esta diadema de plata, emblema de la élite o la posible monarquía en la cultura argárica. Y por ese motivo esta persona ha sido interpretada pues, como una reina, una monarca, ¿no? O una líder en esta cultura argárica. O lo que tienen a la derecha, por ejemplo, también sería un ejemplo de una tumba excepcional femenina, en este caso de la Edad del Hierro, la famosísima tumba de la princesa de Vix, inicialmente interpretada erróneamente como un hombre, y que se depositó junto a una serie de objetos espectaculares, entre ellos pues, este vaso de bronce, ¿no? Es decir, tumbas
excepcionales femeninas, pues hay más, no es que sean estas las únicas, ¿no? Lo excepcional del caso de Valencina es que tenemos solo tumbas excepcionales femeninas. No hay ninguna otra tumba equivalente que haya sido ocupada por un individuo masculino o por un varón. Lo que pensamos nos debería hacernos replantear algunos de estos modelos de complejidad social que están siempre asociados a hombres, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que el término big men o big man está pensado para un big man, no para una big woman, ¿no? Porque, bueno, antropológicamente quizá haya habido más indicios de líderes masculinos y también por una cuestión de sesgo seguramente, ¿no? Hay una combinación de ambos factores. Pero desde luego este hallazgo en Valencina pensamos que invita a repensar el papel social, el papel político, el papel económico de las mujeres en estos momentos de complejidad social, en donde no hay ni sociedades igualitarias ni sociedades estatales, sino que estamos ahí en una especie de transición, digamos, ¿no? Y además una cuestión sobre la que realmente no sabemos prácticamente nada, no sabemos cuál era el papel político de las mujeres en estos momentos, ¿no? Entonces quizás es un momento para replantear algunos de estos modelos, para quizás recuperar algunas de las ideas controvertidas y rechazadas a veces de algunas veces supuestos matriarcados prehistóricos, ¿no? Que por supuesto son muy controvertidas, ¿no? Tampoco pretendo yo decir que esto fuese un matriarcado ni muchísimo menos, pero merecería la pena quizá repensarlo, ¿no? Y también para plantear un poco hasta qué punto estas nuevas técnicas, cuando empiecen a utilizarse masivamente, como será en los próximos años, pues quizá nos deparen todavía algunas sorpresas interesantes, ¿no? Y esto es todo por nuestra parte. Espero que no nos hayamos pasado mucho del tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre el público? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias y enhorabuena a los dos. La identificación masculina del cadáver ¿fue con alguna base material o una base estudiada o simplemente fue el sesgo, digamos, de tipo decir, esto es un hombre porque es una tumba de hombre? ¿Me entienden, no? O hubo algo más, hubo una base, porque ahí no son claras, ¿no? Pero hay bases anatómicas en la forma de los cosales, la mandíbula, que pueden indicar que el sexo no son tan evidentes como en la investigación genómica, pero bueno, pueden ir dirigiendo el sentido de la interpretación. El primer diagnóstico sexual de esta persona se hizo en base a un estudio antropológico convencional, es decir, el examen de sus huesos. Normalmente en antropología física el indicador más fiable para determinar si un esqueleto es de un hombre o una mujer es la pelvis. Pero cuando un esqueleto tiene 5.000 años de antigüedad y ha pasado mucho tiempo en una tumba, generalmente no está bien conservado. Además, en esta excavación se dieron otras circunstancias como que, bueno, pues al ser una excavación de urgencia, vamos a decir, no hubo un equipo de antropólogos en el campo trabajando, con lo cual se perdió cierta información importante durante la excavación. Entonces, las antropólogas que hicieron el primer diagnóstico diagnosticaron a este individuo como probablemente masculino, pero no dieron un 100% de seguridad de que fuera masculino, a la vista de los restos disponibles. Entonces, siempre en antropología física, los diagnósticos de sexo basados en un esqueleto, según el grado de conservación del esqueleto, van a tener un margen de error. Y en este caso, bueno, pues se ha comprobado luego a través del análisis de péptidos que ese diagnóstico inicial no era correcto, pero a mi juicio no se le puede culpar nada al diagnóstico inicial porque se hizo con unos restos que estaban en muy malas condiciones, ¿no? Y ya las antropólogas dijeron este esqueleto es difícil de diagnosticar a nivel sexual. Por tanto, bueno, la ventaja, como ha explicado Marta, del análisis de péptidos, que es una técnica muy novedosa, tenga en cuenta, pues nosotros estamos
va a salir en cuestión de pocas semanas un artículo científico en el que damos a conocer estos resultados en la revista Scientific Reports, que es del grupo de Nature, y este método en España no se ha aplicado todavía nunca. Esta es la primera vez que se aplica. Es un método, una técnica científica de diagnóstico de sexo a través de la información cromosómica de los péptidos del esmalte dental, y esto es muy nuevo. Como ha dicho Marta, cuando esto se generalice y empiece a aplicarse más, vamos a empezar a avanzar mucho con una cosa que siempre ha sido un poco un problema para nosotros grande, ¿no? Que es, estos esqueletos son hombres o mujeres, porque a nivel demográfico, a nivel social y a muchos niveles, el diagnóstico de sexo es importante. Y hasta ahora, pues con muchos esqueletos... Bueno, en el caso de la señora del Marfil, tenemos suerte en el sentido de que es una inhumación primaria e individual, pero en muchas otras tumbas de esta época se trata de inhumaciones secundarias, es decir, el cadáver se ha esqueletizado en un sitio y luego los huesos han sido movidos a un segundo sitio donde los encontramos los arqueólogos. Y entonces los arqueólogos encontramos un revoltijo de huesos bastante confuso y bastante difícil de estudiar, ¿no? En este caso, no, esta mujer se esqueletizó ahí, donde la pusieron su cadáver, se esqueletizó, ahí quedó su esqueleto. Ahora, 5.000 años no pasan en balde y al final estaba bastante deteriorado su material óseo, ¿no? Con todo y con eso nos ha dado mucha información. No nos ha dado toda la que querríamos. Hemos hecho intentos reiterados y desesperados, por ejemplo, por datarla por radiocarbono. Hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero en intentar saber exactamente en qué época murió, en qué momento murió esta mujer. No ha sido posible porque sus huesos no tienen colágeno, que es la fracción orgánica del hueso que se data mediante el método del radiocarbono. Pero bueno, pues como tenemos muchas otras dataciones de la estructura conectada a la 10.042 y del contexto, tenemos una confianza razonable en cuál es la época en la que murió esta mujer, ¿no? Y podemos situarla en la historia de Valencina y en la historia de este sector, del sector PP4, que es muy interesante. Bueno, hola, que felicidades por la charla, que ha estado súper interesante, y yo solo quería preguntar dos cosillas, ya mera curiosidad. El tema del mercurio, realmente, esa ingesta, ¿de dónde viene? Porque tienen que ser alimentos o algo que se consuma en vida, ¿no? Y bueno, por saber si sabíais o inferís un poco de qué puede ser esa aportación de mercurio al cuerpo humano y al esqueleto en sí. Bueno, actualmente hay una tesis doctoral en curso precisamente sobre este asunto que desde luego nos parece súper interesante. Pensamos, los análisis muestran que es una incorporación, como decía, ante mortem, es decir, que estas personas han ido adquiriendo ese mercurio en su organismo a lo largo de su vida. No ha sido un momento puntual, sino a lo largo de su vida, no sabemos en cuántos momentos. Y pensamos que tiene una conexión con el cinabrio, con ese pigmento rojo que contiene mercurio. Entonces no sabemos exactamente cómo, si por inhalación, si por vía cutánea, a través quizás de pigmentos, de qué forma utilizaban ese cinabrio de manera reiterada, seguramente a lo largo del tiempo, para que efectivamente esas personas pudieran estar completamente contaminadas en algunos casos, ¿no? Los niveles realmente, ahora Leo lo dirá con más precisión, pero yo no recuerdo los datos de cabeza, pero los niveles realmente de partículas en el cuerpo son muy altos y habrían producido en algunos casos seguro patologías y problemas de salud muy importantes. Entonces, bueno, no es una cosa menor, ¿no? Pero yo no recuerdo de cabeza los datos de mercurio de cada una. Bueno, es un tema muy interesante de investigación. Tenemos datos, pero ni mucho menos está agotada esta investigación. Al contrario, está en curso, como ha dicho Marta. Hay una tesis doctoral ahora mismo en proceso por parte de una compañera de nuestro grupo de investigación, de Raquel Montero, que está mirando precisamente esta cuestión. El contexto de esto es muy interesante. Es decir, podemos decir que en esta época, en el Neolítico final y en la Edad del Cobre, en la península ibérica, sobre todo en la Edad del Cobre, se produce un poquito una especie de fiebre del cinabrio. No sé si recuerdan la famosa película de Chaplin, La fiebre del oro. Pues un poco... ¿Qué pasa con el cinabrio? El cinabrio es un sulfuro de mercurio.
Y se da la circunstancia de que en España está una de las minas de mercurio más grandes del mundo, que no está muy lejos de aquí, además de Madrid, está en Almadén. Esa mina ha estado en explotación hasta hace poco tiempo y ahí pues hay una explotación histórica dilatadísima que se origina en la prehistoria y que continúa en periodos históricos hasta hace pocas décadas, ¿no? De hecho, este sitio está declarado Patrimonio Mundial por parte de UNESCO y hoy día es visitable y es una visita que yo además les aconsejo muchísimo que hagan porque es un sitio interesantísimo. Bueno, en Almadén hay una mina de mercurio extraordinaria y como el cinabrio es sulfuro de mercurio, pues de ahí se puede sacar cinabrio, ¿no? Entonces, está claro que en el Neolítico, en algún momento, nuestros antepasados ibéricos se dan cuenta de esto y el cinabrio les interesa mucho porque, de hecho, ya existe toda una tradición desde el Paleolítico de usar pigmentos rojos. Los pigmentos rojos tienen una larga tradición y además su uso está muy generalizado a nivel antropológico. Pues uno puede presumir que en muchos casos porque el color rojo pues evoque la sangre o porque tenga un simbolismo asociado a la vida, algo parecido, ¿no? Pero se usan pigmentos rojos en las pinturas paleolíticas, en las pinturas postpaleolíticas. El cinabrio lo que tiene frente a otros tipos de pigmentos rojos es que tiene un color rojo brillantísimo, muy plástico, que de hecho lo ha hecho muy atractivo históricamente para los pintores. En pintura se ha usado el cinabrio con la denominación de rojo pompeyano, porque se lo usa en las pinturas de las casas de Pompeya, de las casas aristocráticas de Pompeya. Entonces, en la Edad del Cobre, si me permite la expresión, se volvieron un poquito locos con el cinabrio de Almadén o de otros sitios, porque hay otras localizaciones en la península ibérica que pueden ser el origen. Entonces, lo que vemos en Valencina es que hay un uso, y no solo en Valencina, en muchos otros sitios, porque llevamos varios años investigando esto y restos humanos con niveles elevados de mercurio encontramos no solo en Valencina, encontramos en otros sitios de esta época. Estos estudios los está haciendo un investigador estadounidense, Stephen Emsley, de la Universidad de Carolina del Norte, que es especialista precisamente en mercurio medioambiental. Entonces, nuestra hipótesis, en principio, y es la hipótesis en la que está trabajando nuestra compañera Raquel, es que el cinabrio es muy apreciado en la Edad del Cobre, se usa como pigmento, se usa para pintar. Las paredes de la tumba de Montelirio estaban todas pintadas de una capa de 2 dedos de grueso de cinabrio, era rojo, fortísimo, o sea, tienen que imaginarse que el aspecto de esas paredes originalmente habría sido muy intenso, de un color rojo muy intenso. Se echó cinabrio sobre el suelo, pero pensamos que también tenía que haber una dimensión social de este cinabrio. Evidentemente, por una parte, tenía que haber gente trabajando en eso. Tenía que haber gente que fuera a la mina, lo sacara, luego tenía que haber gente que lo molturase, porque los análisis que hemos hecho demuestran que el cinabrio está molido a conciencia, ¿no? Y las partículas de cinabrio son mínimas, muy pequeñas, y eso, pues ya a las personas que hubieran estado trabajando haciendo esta labor, ese polvo tan fino, simplemente lo inhalas. Y la inhalación del cinabrio estás inhalando mercurio, ¿no? El mercurio hoy día es pues un poco enemigo público número 1 en Occidente a nivel de salud pública, ¿no? Y nos avisan mucho de que cuidado con el consumo de pescado, el mercurio y todo esto, evidentemente. Pero esta es una aproximación de medicina contemporánea, La medicina tradicional, incluyendo la occidental, hasta no hace mucho, los médicos prescribían mercurio. Por ejemplo, el mercurio se prescribía para combatir la sífilis en el siglo XIX. Y en la medicina china y tibetana se sigue usando cinabrio. Se sigue usando cinabrio. La gente consume cinabrio. Entonces, a partir de una visión así un poco global, pensamos que en esta época, en el Calcolítico, el cinabrio tuvo tanto predicamento que el trabajo en sí ya generaba este polvo y esta contaminación medioambiental. Eso hizo que mucha gente lo inhalase, posiblemente cayó en el entorno, en la hierba, porque encontramos niveles altos de mercurio en huesos de cabra. y incluso en muestras de suelo de Valencina. Eso lo que probablemente nos está diciendo es que
este polvo está en el ambiente en esta época. Claro, los niveles que vemos en algunas de estas personas, concretamente en estas mujeres, son exagerados. Para que se hagan una idea, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hoy día dice que si le hacen a ustedes un análisis de orina o de sangre o de cabello y les encuentran más de una parte por millón de mercurio, hay que tener cuidado. Una parte por millón. Estas mujeres en algunos casos tienen, o estos individuos, tienen 200, 300 o 400 partes por millón. Entonces, por supuesto, una pregunta para nosotros es si este fenómeno puede ser un fenómeno, esta cantidad tan elevada en algunos sujetos, puede ser un fenómeno, como nosotros decimos, tafonómico. Es decir, si han echado el cinabrio en la tumba en polvo, ha entrado el mercurio en los huesos post-mortem, después de que estas mujeres se murieran. Aun admitiendo que esto pudiera haber contaminado los huesos con mercurio, hay otros muchos indicios de que una buena parte del mercurio es pre-mortem. Como por ejemplo que hay individuos con niveles altos de mercurio en los huesos en cuyas tumbas no hay cinabrio. Si no hay cinabrio, ¿cómo llegó el mercurio a sus huesos? Llegó antes de que se murieran. Y si llegó antes de que se murieran, alguna actividad desarrollaban con el cinabrio que les... Entonces, bueno, una hipótesis a la vista de que en tradiciones modernas o documentadas etnográficamente por distintas razones, por razones medicinales, de medicina tradicional o incluso rituales, se consume mercurio o se consume cinabrio, pensamos que se pudo dar una situación parecida en la Valencina de la Edad del Cobre y que algunas personas especiales consumieran o inhalaran o ingirieran el cinabrio de alguna forma, en un líquido o mediante vapores. La forma en la que más contaminación se produciría en los huesos es la inhalación de vapores. Esto en fin, el trabajo de Raquel Montero lo ha revisado muy bien toda la bibliografía. Y bueno, este es un poco el marco de análisis que tenemos ahora mismo, lo cual no quiere decir que la investigación ni muchísimo menos esté agotada. Estamos investigando más con nuevas muestras, incluso Steven Emsley está haciendo arqueología experimental. Ha enterrado huesos de cerdo con cinabrio hace un par de años. De aquí a un par de años los desenterraremos y veremos a ver si ha habido contaminación de los huesos por mercurio, ¿no? Post-mortem, es decir, vía tafonómica, que ahora mismo pues, puede ser un elemento a tener en cuenta. En fin, no sé si esto responde a la pregunta. Muchas gracias. Creo que me he enrollado mucho. Bueno, lo primero, darle enhorabuena por la conferencia, que ha sido muy interesante. Y lo segundo, una pregunta. Del conjunto de todos los esqueletos que se han descubierto en Valencina, ¿cuántos hay de hombres y mujeres? Y si hay mujeres pobres. Se ha detectado que hay mujeres que no están enterradas con la riqueza de estas mujeres de Montelirio, si hay enterramientos de mujeres más humildes. Y luego, por otra parte, también al ver el origen de muchos de los objetos que se han encontrado, ¿qué hipótesis se barajan sobre el tema del comercio internacional? Porque en esta época no teníamos fenicios, todavía ni se les esperaría casi. ¿Quién podía estar detrás de todo de esta importación de objetos? Y supongo que de haber habido un comercio, un trueque, ¿qué otros elementos podía aportar esta cultura a los comerciantes? ¿O eran ellos los que iban a obtener estas estos materiales en origen? Más o menos, ¿qué se especula sobre este tema? Porque supongo que barcos no se habrán encontrado, ¿no? O sea que representaciones pictóricas de barcos sí que hay constancia. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, tenemos datos todavía que no están publicados, pero sí hay enterramientos en los que hay individuos femeninos y no hay ningunos objetos de ajuar. El problema, de todas formas, de muchos de los contextos en los que se encuentran estos restos óseos en Valencina es que se trata de contextos colectivos que además muchas veces han sido excavados en intervenciones de urgencia, con lo cual el registro pues, no es
todo lo detallado que nos gustaría, ¿no? Y que están además distribuidos por el conjunto del yacimiento, que es bastante grande. Concretamente en el sector PP4 en Montelirio, que hay bastantes estructuras en un sector relativamente extenso, es una de las áreas más extensas excavadas actualmente. Sí hay varias estructuras en las que no hay objetos de ajuar, que son las menos. Luego hay otro grupo de estructuras en las que habría algunos objetos de ajuar y desde luego algunas estructuras como estas dos que sobresalen con respecto al resto completamente. Pero sí hay una cierta diferencia. No es simplemente que las dos estructuras que hay sean las únicas, sino que hay otras muchas en las que o no hay nada o hay un objeto cerámico o un objeto cerámico y un punzón, hay cosas, digamos, mucho más sencillas, pero en algunos casos además son tumbas colectivas, con lo cual no es fácil, a veces simplemente es imposible, asociar objetos con sujetos, porque son contextos además de reutilización en muchos casos, con lo cual ni siquiera podemos saber a quién habrían pertenecido esos objetos, si se depositaron con la mujer, si se depositaron con el hombre, si se depositaron con un individuo infantil, con un juvenil. Entonces, es difícil responder con precisión a esos datos. No obstante, es algo que estamos haciendo todavía y que esperamos, de hecho, tenemos algunos datos inéditos y esperamos publicarlo próximamente, en los próximos meses. Estamos trabajando todavía en el manuscrito, que quizás respondan un poco más claramente a esa pregunta, pero sí hay tumbas pobres y sí hay tumbas medias, podríamos decir, pero en muchos casos colectivas, no individuales. Y a lo mejor le puede responder aparte de... Bueno, sí, a mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Marta, que de entrada, interpretar la organización de una sociedad arqueológicamente es bastante difícil. Hacen falta datos científicos de buena calidad y en abundancia. Y eso, la verdad, en la edad del cobre de la península ibérica no lo tenemos y no lo hemos tenido. Y realmente es una carencia muy importante. Sin embargo, yo soy optimista y sobre todo soy optimista por el PP4. Creo que el PP4, este sector de Valencina, nos va a ayudar en los próximos años. O sea, nuestra investigación va muy lenta, desgraciadamente. Ya, nos gustaría que fuera más rápida. Va muy lenta porque tenemos muy poco dinero, porque la investigación arqueológica en España se financia con muy poco dinero. Entonces, más rápido no podemos ir. Creo, no obstante, que en los próximos años vamos a sacar... lo voy a decir de otra manera, Creo que estas tumbas de aquí del PP4 son la mejor instantánea que tenemos ahora mismo para fotografiar la sociedad de la Edad del Cobre en la península ibérica. Con respecto a otros sitios de esta misma época que se empezaron a excavar anteriormente, los Millares, por ejemplo, por citar uno de los más conocidos, o Sambuyal en Portugal, o otros que se han excavado más modernamente, como Marroquíes Bajos en Jaén, etcétera. Ninguno de estos sitios tiene el registro antropológico necesario para abordar ese análisis, que nos dé esa instantánea. El PP4 sí lo tiene. Ahora mismo tenemos computados ya unos 200 individuos, pero seguramente serán más al final. O sea, va a ser una muestra de la población bastante sustantiva. Y por lo que hemos visto recientemente con muchas dataciones radiocarbónicas, cuya publicación estamos preparando ahora, el periodo de tiempo en el que se usaron todas estas tumbas es relativamente corto, son unos 200-250 años. O sea, todo este registro funerario se generó en un par de siglos y es interesante que luego este sitio ya no se ocupó nunca más. O sea, lo abandonaron, lo dejaron y ya luego no hubo más actividad aquí. Bueno, de hecho hay algunas tumbas romanas, pero ya 2000 y pico años más tarde, antiguas. Y es muy interesante eso porque, si se fijan en el detalle, esta es la tumba de la señora de Marfil. Como pueden ver, hay una característica muy visible, que es que alrededor no hay nada. Y eso es una cosa muy evidente. Y eso indica que durante esos 200 años, las comunidades que usan este sitio para enterrar a sus muertos y para hacer ofrendas también, tienen una consciente y deliberada norma de respetar el espacio alrededor de esa tumba. Por tanto, son conscientes de que esa tumba es importante. Por tanto, son conscientes de que esa persona había sido relevante socialmente. Eso quiere decir que ha habido una transmisión oral
que se ha respetado a lo largo de aproximadamente 8 generaciones. 200 años son unas 8 generaciones de personas. Podemos decir 8 o 10 generaciones. Y esto es muy interesante, porque esto quiere decir que se mantiene ahí un criterio y una memoria, ¿no? Bueno, aparte, el tema de la pobreza, que usted preguntaba. Sí, estamos viendo y creo que vamos a ver que hay desigualdades sociales. En el Calcolítico hay desigualdades sociales. No son, pienso, el tipo de desigualdades sociales que vemos en las sociedades de clase, por ejemplo, donde exista una estratificación social. Y hay algunos indicios de eso interesantes. Pero bueno, esto todavía es un poco prematuro para elaborarlo. Pero como les digo, soy optimista en el sentido de que creo que aquí vamos a tener en el futuro la posibilidad de esa instantánea. Y con respecto a la segunda parte de su pregunta, efectivamente, aunque no hay fenicios en esta época, pero esta gente comerciaba mucho y se movían muchísimo. Porque todas estas materias primas exóticas que vemos aquí no se han movido solas. Estos huevos de avestruz no ha venido solo aquí, ni los colmillos de elefantes. Es decir, hay una movilidad grandísima. No sabemos si... Y por supuesto hay navegación. Hay navegación desde mucho tiempo atrás. Aunque no sabemos las técnicas de navegación y podemos debatir, por ejemplo, si había navegación a vela, que se debate, vamos. Porque no hay barcos conservados. Lo que está claro es que había navegación porque, por ejemplo, la isla de Malta se puebla o se ocupa hacia finales del sexto milenio y ahí no llegan nadando. Llegan en barco y llevan animales domésticos. O sea, es evidente que hay navegación. Ahora, no sabemos los detalles. En todo caso, esta gente comerciaba mucho y se reunían mucho. Quizás para mí una clave importante a tener en cuenta es para Valencina, en este sentido, es el sitio de Europa Occidental, no ya solo de España o de la península ibérica, de toda Europa Occidental que tiene más materias primas exóticas. De marfil se conocen unos 8,5 kilos, según la cuantificación que hizo en su tesis doctoral Miriam Luciáñez, que le dedicó su excelente tesis doctoral a este tema. 8,5 kilos, o sea, con muchísima diferencia al sitio donde más marfil hay de esta época en toda Europa Occidental. Ese marfil en parte es de elefante africano, en parte es de elefante asiático, también pensamos que en parte es de elefante fósil, por lo que estamos viendo en unos análisis, porque se da la circunstancia de que junto a Sevilla hay un sitio en San José de la Rinconada donde hay elefantes fósiles del Pleistoceno, y eso a esta gente tampoco se le habría pasado eso por alto. Entonces, hay tanta cantidad de materias primas foráneas, ámbar, cinabrio, que viene de aquí de la meseta, ámbar, que posiblemente venga de Sicilia. Hay, por ejemplo, variscita, que es una piedra verde que se ha identificado que procede de Zamora. Hay sílex, que procede de toda Andalucía, de Granada, de Málaga. ¿Por qué hay tanta cantidad de materia foránea que afluye a Valencina? Que fluye a Valencina o confluye en Valencina. Para mí, el comercio es un elemento, pero creo que hay algo más. Ese algo más para mí es que Valencina era un lugar central al que afluía la gente porque había unas razones para encontrarse allí. Y era un lugar de encuentro. ¿Por qué es un lugar de encuentro? Podemos entrar en distintas hipótesis. Pero yo, viendo lo que se ve en el Tolos de Montelirio, hemos propuesto en las conclusiones del libro de Montelirio, y a fecha de hoy lo sigo sosteniendo, que me parece una hipótesis viable, que en Valencina hubiera algún tipo de santuario famoso que atrayese gente de otros sitios, que hubiera peregrinaciones, por ejemplo, o que hubiera encuentros en los momentos del año especiales, los solsticios, solsticio de verano, solsticio de invierno. Esto es lo que en antropología y en prehistoria llamamos agregaciones de población. Y son encuentros que son muy importantes, que la gente tiene que hacer por muchas razones. Por ejemplo, una razón es biológica. Como las comunidades son pequeñas, para no casarse entre ellos, todos, con los primos y tal, que después de 5 generaciones estén todos un poquito tontos, tienen que reunirse con gente de otras aldeas y de otros pueblos, ¿no? Entonces, esos encuentros son importantes para evitar la endogamia de grupo y posibilitar la exogamia, que es mucho mejor.
o para fomentar la cohesión social o la identidad, la construcción de identidades, por ejemplo, mediante la construcción de monumentos. Todo esto es un tema muy abierto a debate. Realmente no tenemos acuerdo, o la gente que investigamos Valencina, del todo exactamente si era una aldea en la que vivía gente todo el tiempo, mucha gente, si era un lugar de encuentro, un lugar de agregación, o si era una mezcla de las dos cosas, que también puede haber ocurrido. Que, por ejemplo, en una época fuera A y en la otra época fuera B. Sucesivamente, puede haber ocurrido. Hay un caso en el norte de Europa, Sarup, en Dinamarca, que está muy bien estudiado, de esta época, que se da esa circunstancia. Primero fue un santuario y luego se convirtió en una aldea. ¿Pasa esto en Valencina? ¿Fue una aldea y un santuario al mismo tiempo? Todo este influjo de materias primas exóticas y todas estas personas tan extraordinarias que hay en Valencina, creo que indican que Valencina es un lugar de encuentro importantísimo en esta época. De hecho, hace poco ha salido un libro publicado por John Chapman, que es un catedrático de prehistoria retirado de la Universidad de Durham, en Gran Bretaña, y Biserka Gaidarska, y ellos dicen en ese libro, le dedican un capítulo entero a Valencina, y dicen que era el sitio más famoso de Europa en el tercer milenio, que es mucho decir, ¿eh? Porque en el tercer milenio estaban activos sitios como Stonehenge, por ejemplo, en Gran Bretaña, que era un sitio que era seguro muy famoso también. Entonces, Valencina es un sitio de ese estilo, ¿eh? Y en Stonehenge se ha comprobado que es un sitio de agregación y de reunión temporal. Puede haber muchos otros matices, y hay gente investigándolo, los colegas del Instituto Arqueológico Alemán y de la Universidad Autónoma de Madrid también están investigando en Valencina y están buscando pruebas de que en Valencina hubiera una aldea de ocupación permanente. Y bueno, pues sí tenemos más intriga para el futuro.